La infraestructura desarrollada para este Mundial de Qatar 2022 no solo abarca los 8 espectaculares estadios, sino también la construcción de una ciudad entera, con capacidad para más de 200.000 habitantes, el Metro Doha y la expansión del aeropuerto Hamad. El costo de estos proyectos se calcula alrededor de más de 200.000 millones de dólares, algo completamente inimaginable, así que ya tendrás una idea del lujo y los diseños únicos. Acompáñame a ver cada uno de estos increíbles proyectos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María, espero que estés muy bien. Te agradecería mucho que te unas a este canal para que juntos sigamos creciendo, y si te agrada este contenido, puedes dejármelo saber con tu like. Lusail Stadium es el más grande de los 8, pues cuenta con una capacidad total de 80.000 espectadores y será la sede de la semifinal y la final de la Copa. Además cuenta con el atractivo de estar en la mitad de la ciudad de Lusail, una pequeña metrópoli que fue planificada para recibir la Copa del Mundo. Se encuentra a unos 23 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Doha. El diseño estuvo a cargo de la firma de Norman Foster. Se basaron en los cuencos árabes que datan del surgimiento de la civilización y los faroles Fabar. Además, está pensado para que con el paso del tiempo, su fachada dorada se desvanezca al estilo de las artesanías de metal envejecido. El propio diseño está pensado para ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Por ejemplo, la fachada presenta aberturas triangulares, las cuales crean una pantalla perforada que proporciona sombra y filtra la luz, y todo el techo está cubierto por paneles solares, por lo que el estadio contará con electricidad no solo para el propio recinto, sino también para zonas aledañas. En su interior contará con palcos y un hotel para los espectadores. Como dato curioso, este majestuoso estadio solo servirá para 6 partidos. Después de eso, se planea convertirlo en un centro cultural de usos múltiples. En cuanto a la ciudad, se extiende a lo largo de un área de 38 kilómetros cuadrados e incluye 4 islas exclusivas y 19 distritos residenciales de uso mixto, de entretenimiento y comerciales de usos múltiples, con 22 hoteles de lujo. Al Jonoub Stadium, diseñado por Zaha Hadid Architects, ubicado en la ciudad costera de Al-Kraa, cuenta con una capacidad de 40.000 personas. Está diseñado para recordar las tradiciones marítimas locales por medio de los dhow, barcos de pesca comunes en Qatar. Los arcos de la estructura de la cubierta llegan a tener 230 metros de longitud y son totalmente retráctil. El techo tiene un sistema de enfriamiento que cuando se despliega la cubierta entera, entra en función como si fuera la vela de un velero que mantendrá la temperatura adecuada para el jugador y los espectadores, aparte de dar sombra y protección. Al Bayad Stadium es el segundo estadio con más capacidad de este mundial. Tiene un aforo de 60.000 espectadores. Ubicado en la ciudad de Al-Jor, su diseño se inspira en las tiendas beduinas hechas en lona llamadas Bayat al-Saad, usadas por los pueblos nómadas de Qatar. Será la sede de apertura del mundial. Increíblemente, alberga también 96 habitaciones VIP. Así que no solo es un estadio, también se puede decir que es un hotel. Pero para mi punto de vista, lo que hace que este estadio luzca más es que en el entorno se presentan jardines, puentes y cambios de textura en los pisos que contrastan con la gran carpa. Estadio Ahmad bin Ali, ubicado en la ciudad de Al Rayyan, cuenta con una capacidad de 40.000 espectadores. Quisieron invitar una tienda de campaña hecha con cuero llamada Jaima, también común en Qatar. Su fachada refleja las ondulaciones de las dunas de arena, mientras que los patrones geométricos reflejan la belleza del desierto, la flora y fauna autóctonas. También cuenta con instalaciones deportivas, que incluyen canchas de cricket, canchas de fútbol, un parque infantil, un gimnasio al aire libre, un centro acuático, canchas de tenis, un parque de patinaje y una pista de atletismo. Además, tienen parques paisajísticos, cafés y pasarelas, incluido uno de los shoppings más importantes de todo Qatar. Estadio Al Tumama
ubicado a tan solo 12 kilómetros de la capital. Fue inspirado en un accesorio que utilizan los niños en esta zona, que se llama gafilla. Fue diseñado por el arquitecto catarí Ibrahim Haida y cuenta con una capacidad máxima de 40.000 visitantes. Education City Stadium se encuentra ubicado en el centro de las universidades de Qatar. El diseño está inspirado en un diamante mediante el uso de paneles triangulares translúcidos cuyo color y patrones cambiarán a lo largo del día, dependiendo de la posición del sol y la influencia de la iluminación artificial que reflejará los eventos que suceden desde el interior del estadio. Estadio Internacional Khalifa es el único estadio que ya existía, pero se remodela en el 2017. Cuenta con una capacidad para 50.000 espectadores, ubicado en Doha. Se ha renovado la fachada y se ha ampliado el techo en toda el área de espectadores con una intrincada red de cables de acero tensado que pesa más de 4 toneladas y sostiene los 92 paneles que lo forman. Todo esto cubierto con una membrana protectora. El anillo interno de este techo está conectado a 2 arcos mediante cables de tensión. Los techos sobre las gradas y la parte del campo están cubiertos con una membrana. Estadio 974, uno de los más novedosos y espectaculares, y es el único estadio en el mundo completamente desarmable como si de un Lego se tratara. Su nombre se da a partir de que se utilizaron 974 contenedores reciclados para su construcción. Está localizado a las orillas del Golfo Pérsico y es el único de los 8 estadios que no cuenta con un sistema de aire acondicionado alimentado por paneles solares, sino por su propio diseño y localización a las orillas del mar permitirá que la corriente del aire y el paso de la brisa refresquen a todo aquel que se encuentre dentro del colosal estadio. Como dato curioso es que cada color en los contenedores tiene un significado. Los contenedores amarillos son los baños, los azules representan las zonas de venta al público, los verdes son los cuartos de seguridad y de primeros auxilios, el color plateado fue elegido para las entradas VIP y las zonas de rezos de los hombres, y el negro a las zonas de rezo de las mujeres y de identificación en zonas de entradas. Quiero remarcar que para los 7 estadios restantes se cuenta con un sistema de refrigeración que alcanzará los 22 grados centígrados, muy aparte de que se eligieron estos meses de invierno para aprovechar que la temperatura de Qatar es de 30 grados. El sistema de enfriamiento usado para los estadios es a través del enfriamiento de agua conducida por tuberías. Una vez que el agua llega, enfría el aire y luego es empujado hacia el centro del estadio, el campo de juego y las áreas de asientos por unos 500 respiraderos alrededor de las gradas. El aire frío más denso y por lo tanto más pesado permanece en el suelo y detiene la entrada del aire caliente. Y ahora vamos con nuestro último proyecto, que es el Metro de Doha, que cuenta con 163 kilómetros, el sistema que unirá cada colosal estadio. Diseñado por un mexicano, Daniel Rodríguez Escobar, se inspiró en Alfaraz, unos caballos árabes rápidos e inteligentes que tienen mucho valor en la nación del Medio Oriente. Sobre el diseño interior, el mexicano destacó que se debió adaptar a las necesidades de dicha sociedad, pues se trata de un país donde las personas de cualquier estrato económico lo puedan utilizar. El metro de Qatar funciona con 3 vagones y es totalmente automatizado, por lo que no tiene cabina ni conductor. Asimismo, son 3 zonas dependiendo del costo del boleto. Lo único que me falta por agregar es que es increíble el trabajo que tuvieron que hacer para lograr cada proyecto. Todo requirió de un estudio y de una planificación casi perfecta. Desde los diseños inspirados en la cultura de Qatar, la planificación y ejecución de cada estadio, trabajando en las condiciones climáticas de ese país, fue algo verdaderamente sorprendente. Pero no todo es miel y rosas. Se dice que durante todo este proceso murieron más de 6.500 personas, la mayoría en construcción, aunque las declaraciones oficiales argumentan que solo murieron 3 personas. Pero tú dime qué opinas, déjamelo saber en la caja de los comentarios. ¿Qué tal te parecieron estos diseños? ¿Cuál fue el mejor para tu gusto? ¿Y crees que valió realmente la inversión? Bueno amigos, espero que te haya gustado este video. Nos vemos la próxima semana.